Bueno, solo hoy está con nosotros aquí en el estudio de tarde Noticias C9N, Verónica Argüello, como nos acostumbra los miércoles, en compañía de la doctora Natalia Sosa, defensora del pueblo adjunta, siempre también para charlar con ellos sobre temas bastante interesantes. Exactamente, en el marco también de una fecha que se acerca, así que le damos la bienvenida. Gracias, viceministra, por acompañarnos. Y también, por supuesto, a la doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación, y en esta ocasión me acompaña la doctora Natalia Sosa, a más de la relevancia que tiene el cargo que ella está ocupando actualmente. Quiero decir que con la doctora nosotros ya en años anteriores veníamos trabajando todo lo que tiene que ver justamente con prevención y protección en lo que hace al trabajo infantil, porque la doctora estaba en la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio del Trabajo. Entonces nos pareció más que oportuno poder tocar este tema, ya que el 30 de julio se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la trata de personas. Y muchas veces cuando hablamos de trata solamente nos enfocamos en lo que es la trata y explotación sexual. Claro. Sin embargo, existe esta otra forma muy sensible que es la que queremos abordar el día de hoy, que es el criadazgo, que está considerado como una de las peores formas de trabajo infantil. Entonces, en ese sentido, poder hablar que la última encuesta realizada en el año 2013, la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, ya nos mostraba que aproximadamente 47.000 niños, niñas y adolescentes del Paraguay se encontraban bajo la figura del criadazgo, lo que en ese momento representaba un 2,5% del total de la población de niñez y adolescencia. Y a partir de ahí se empezaron a disparar una serie de alertas que como Estado nos llevaron a tomar decisiones, porque tuvimos recomendaciones, y bueno, creo que estamos avanzando en eso. A veces uno trata de incluso normalizar el tema del criadazgo. Se va a ir porque va a estudiar, va a vivir con una familia que le va a dar todo. Capital. Pero eso al final es un criadazgo también, ¿verdad? Justamente, muy agradecida por el espacio. Nosotros venimos trabajando, así como dice la doctora Verónica, hace 10 años justamente para dar mayor visibilidad a esta forma de trabajo infantil. Es una de las peores formas de trabajo infantil. Paraguay ha especificado que el criadazgo está como un trabajo infantil peligroso. Si bien vemos también, y a veces decimos trabajo sobre esta situación, muchos de los casos donde niños, niñas y adolescentes se trasladan desde sus hogares y desde el seno familiar a vivir a otra ciudad, y generalmente a familias que no son las suyas, ¿verdad? Decimos padrino, madrina, pero generalmente no está dentro de ese vínculo familiar, y ellos están en una situación generalmente irregular, porque no tienen una guarda, no está documentado ese traslado tampoco. Ahí lo que se enciende también la alarma sobre una posible situación de trata con fines de explotación laboral, porque ese niño es trasladado para prestar un servicio en esa familia, con una promesa justamente de mejores situación de educación. A veces también se da la situación de puede ser un tratamiento de salud. Muchos de nosotros sabemos que a veces tenemos que trasladarnos a la capital para hacer un tratamiento de endodoncia, un tratamiento de ortodoncia. Y a veces esa promesa también conlleva una explotación simulada, y no está tan visibilizada lo que es la explotación laboral, y principalmente lo que es la explotación laboral en niños. Con respecto a esto, ahora cuando hablamos de explotación laboral en niños, me imagino que hay un porcentaje, un número estimativo. La mayoría son niñas, ¿verdad? En esos casos también me imagino que hay casos de niños, pero para de alguna manera entender también en ese contexto los números. Sí, los números hablan de que la mayoría son niñas por esta situación de que se da para lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, ¿verdad? Que como decíamos es algo que hasta inclusive está normalizado, y ahí hay que entender también, y siempre hacemos esta llamada de atención, cuando hay un niño, una niña adolescente fuera de su entorno familiar nuclear, igualmente si es familia ampliada o afectiva, o como decía la doctora, bajo esa figura de lo que nosotros acá en Paraguay culturalmente conocemos como la madrina o el padrino, existe la obligación de comunicar a las autoridades, y esto dice el Código de la Niñez y Adolescencia. Yo no le puedo tener en mi casa a una persona que no es mi hijo o mi hija.
Si así lo fuere, tengo que comunicar. ¿A dónde? A la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Por qué? Porque es importante formalizar esa situación a través de un instrumento llamado guarda. Tiene que tener toda persona que tenga a su cargo un niño, niña, adolescente que no son sus hijos o hijas. La figura jurídica es la guarda y debe contar con ese instrumento. Pero en definitiva, cuando ya hablamos de este tipo de situaciones de violencia, hablamos ya de casos que no forman parte de este esquema, ni siquiera de una protección jurídica, y es ahí donde nosotros debemos redoblar los esfuerzos. Actualmente estamos trabajando en la Comisión de Niñez de la Cámara de Diputados para poder promover justamente un proyecto de ley más específico, porque si bien hoy está regulado en diferentes instrumentos normativos e inclusive también la sanción penal en relación a la trata, pero nosotros vemos la necesidad de visibilizar esto y contar en Paraguay con una ley especial para lo que es criadazgo. ¿Se dieron casos de que... me refiero a situaciones específicas de que vinieron, estuvieron y luego terminaron incluso presentando algún tipo de denuncia, algo ante las instituciones? ¿Hay casos de esos también o generalmente esto es invisible? O sea, viene, tuvo una mala experiencia y termina denunciando la situación. En verdad, desde el Ministerio del Trabajo se dieron situaciones justamente, no sé si recuerdan el caso de la adolescente que estaba en situación de criadazgo y le habían dado soda cáustica. Ah, sí. ¿Recuerdan? Teníamos aquel caso también, el niño Guayno, ¿verdad? Porque sí. Es una situación también que se da un criadazgo dentro de otro tipo de explotación que Claro. es justamente otro tipo de trabajo infantil peligroso, que es la cría de ganado mayor, ¿verdad? Porque estar en esa situación con ganado mayor está prohibido, no está tipificado específicamente, pero sí está prohibido para niños menores de 18 años. Nosotros tenemos una lista, tenemos un convenio de la OIT ratificado ya en el 2001 de peores formas de trabajo infantil. Esa ley 16.057 del 2001 especifica cuáles son las peores formas de trabajo infantil y cuáles son las formas que solamente con 18 años, si bien Paraguay tiene permitido el trabajo desde los 14 años, un trabajo protegido, un trabajo registrado, un trabajo que debe estar dentro del marco de lo que es justamente lo que es un trabajo salubre para ese adolescente. Y justamente Paraguay ya especifica en esas 26 formas cuál es el trabajo infantil peligroso, donde un adolescente no puede estar trabajando. Y sí, ya se especifica en el 2005, con ese decreto 4951 del 2005, que el criadazgo está prohibido para menores de 18 años. Y así también lo dice la ley de trabajo doméstico. Recordemos que así también Paraguay ha ratificado el convenio 189 de trabajo doméstico, y eso fue lo que se fue adecuando, si recuerdan, el salario del trabajador doméstico, de haber pasado de un 40% al salario mínimo, y tenemos un salario equiparado a lo que es el salario mínimo para actividades diversas no específicas. Y también especifica la ley que no tienen capacidad para contratar menores de 18 años, lo que también contribuyó a esas observaciones, y no solamente porque otros organismos internacionales nos observen, sino que se ha dado a través del tiempo un montón de situaciones de vulnerabilidad. Y si venimos a combatir situaciones de vulnerabilidad como justamente es la trata, el trabajo forzoso y el trabajo infantil, no podemos conscientemente permitir que se perpetúe esta situación de criadazgo. Por eso que venimos también a proponer una ley que tipifique específicamente el criadazgo. Esto cambiaría de alguna manera esa escena. Así Estamos hablando de alguna manera de medidas más fuertes, entiendo así. Sí. Y la gente se involucra en ese sentido. O sea, decía, del 2013 para acá, la cifra del 2013 aterradora, la verdad. Me imagino que se ha actualizado. La gente se involucra más, denuncia más la situación. Estamos hablando de gente fuera de la escena que dice, mira, esto pasa con mi vecino, con mi vecina. Sí. O todavía es como que se naturaliza. Bueno, nosotros tenemos información por un lado que todavía hay situaciones naturalizadas, pero por otro lado también vemos
justamente en pantalla están pasando las imágenes de campaña que nosotros desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia venimos trabajando, insistiendo. La comunicación, lo que decía Natalia, hablaba de la comunicación en el Ministerio del Trabajo, pero también llegan comunicaciones a través de los docentes, por ejemplo. El Ministerio de Educación para nosotros es fundamental porque muchas veces son los docentes quienes detectan este tipo de situaciones, también salud, pero vemos que hace falta seguir insistiendo. Para cerrar, nada más algo más que podamos agregar, doctora Natalia, Verónica, también con relación a toda esta situación, algún mensaje a la gente que nos está viendo del otro lado. Bueno, de nuestra parte seguir insistiendo con el 147, veía justamente anterior a que entremos que una persona mencionó que llamó al 147 y a partir de eso se activó todo el circuito de protección. 147 Fono Ayuda, así también quiero aprovechar el espacio para invitar a todos los actores del sistema de protección del Departamento Central. Mañana y pasado vamos a estar desarrollando un foro departamental para la prevención y protección a la niñez y adolescencia en Central, conjuntamente con la Gobernación. Siempre estos espacios son importantes para trabajar las herramientas, actualizarnos en conocimientos y poder articular mejor las acciones. Doctora. Sí, yo también invito a denunciar con todos los actores del sistema, el Sistema Integral de Protección a la Niñez, que comparte justamente esta enorme responsabilidad de la protección y la prevención. También es un instrumento muy útil para visibilizar esta situación de vulnerabilidad que muchas veces, ojalá no sea el momento ya de tener una intervención cuando ya tenga un accidente el niño en el caballo, como pasó, o cuando ya haya fallecido, como fue el caso de la niña que estaba en situación de crianza en vaquería. Por eso es importante esos indicadores que nos llaman la atención, así los docentes que contribuyen muchísimo con nosotros se sientan libres de poder hacer llegar esa comunicación confidencialmente y que también el sistema se active de ese modo. Totalmente. Doctora Viceministra, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos más información.